Estamos en la contraparte de la gloria, la parte final sobre el tema de la gloria lo vamos a discutir en una parte del mes de diciembre y en el año nuevo. Aquí su contraparte es el infierno. Ese es el trasfondo de este tema que empezamos a escuchar hace un par de domingos. Y la lectura aquí en 2 Corintios 4, en donde a la luz de tanto dolor, sufrimiento, aflicciones y persecuciones en su vida, el apóstol Pablo en el versículo 16 dice que no desmayamos a la luz de la ayuda de Dios en relación con este gran tema de su sufrimiento en la obra evangelística incluso. Y se introduce este concepto al cual vamos a volver a discutirlo a detalle, el fenómeno del hombre exterior que se va desgastando. Eso es lo que vemos, incluso lo vamos a tocar una pequeña parte del sermón el día de hoy, de este asunto, la realidad, ¿no? En la vida de todos, y lo que parece ser el deterioro, desgaste, el envejecimiento, lo vemos a nivel físico, con el paso de los años, ¿no? Y las enfermedades que se van acumulando en el cuerpo prácticamente de cada persona que conocemos. Y todo esto en contraste con algo invisible que está pasando, que es la renovación cotidianamente, constantemente, continuamente, la transformación, es un tipo de metamorfosis de estas personas por dentro, algo que no se ve físicamente hablando. Y todas las personas están en uno de esos dos caminos, ¿no? Se están desgastando y todo lo que vemos exteriormente apunta a la gran pérdida final de sus almas, como volveremos a ver, o están en la contraparte de esto, están siendo preparados para la gloria, que nosotros entendemos con la palabra cielo, aunque hay mucha confusión sobre lo que esta palabra significa. Sin embargo, estamos todos aquí. Y luego en los versículos 17 y 18, por lo que dice aquí, lo pone en otro contexto, lo que es presente, momentáneo y leve nuestra tribulación, nos sobra en sobremanera alto y eterno peso de gloria. Y esto es hacia donde vamos, ¿no? Y hay una relación causativa entre estas dos cosas, entre el peso de gloria que nos está esperando y todo lo que tenemos que pasar, los que vamos rumbo a la gloria venidera, esta tribulación que en la forma de contraste, comparación es algo leve, ¿no? Es algo ligero, algo momentáneo, algo pasajero. Y llegando al destino final vamos a mirar hacia atrás y lo vamos a ver en una forma totalmente distinta, como nosotros lo vemos con las biografías bíblicas de tantos de los que ya pasaron por el mismo proceso. Y luego termina con no mirando, la palabra griega, no escopeo, de fijarnos cuidadosamente, meditando, como volveremos a hacerlo el día de hoy en parte en estas cosas, pero a las cosas que no se ven. No las cosas que se ven, sino, o sea, el contraste entre lo visible y lo invisible en todo esto. Las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Y el gran contraste, ¿no? en todo este asunto es lo que nos tiene detenidos aquí el día de hoy. Ahora, en este asunto ya estamos metidos, lo hemos visto en los ejemplos de la boca de nuestro Señor Jesús. En Lucas 13, hace 3 o 4 domingos, la torre que se colapsó y mató a los 18, y aquellos cuya sangre Pilato mezclaba con los sacrificios, y el hecho de que una persona parte de este mundo salga de esta vida en una forma espantosa, repentinamente, horriblemente, en una catástrofe total, no implica nada sobre su destino eterno, como ya lo vimos incluso con los que se consideran como víctimas del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Y luego lo vimos en la fórmula usada por nuestro Señor Jesús en Marcos 9, en donde nos dice que sería mejor perder cualquier
parte, ¿no?, de nuestro cuerpo físico. Si así podríamos librarnos del infierno. Y en su argumento, ¿no?, lo que la mano, los pies y los ojos, lo que escogemos, lo que hacemos, ¿no?, a donde nos llevan nuestros pies, y incluso el tema de los ojos, ¿no?, lo que tú y yo escogemos ver con nuestros ojos, las medidas tan drásticas en relación con algo no físico, sino espiritual, la cirugía espiritual, moral, ¿no?, en relación con el verdadero arrepentimiento del pecado. Es el mismo argumento. Ahora, hace 8 días comenzamos a profundizarnos en este asunto de la sombra del infierno, su triste realidad. Hace 2 domingos en realidad con Mark comenzamos a ver este asunto y terminamos nuestro sermón hace 8 días introduciendo estas palabras no tan discutidas en relación con la cárcel eterna, la famosísima prisión eterna, ¿no? La palabra abismo, la frase las tinieblas de afuera, este lenguaje de la boca de nuestro Señor Jesús, que se refiere a lo que es la triste, increíble realidad para la mayoría de la gente. Volveremos a verlo ahora. ¿Qué tan increíble es esto? La increíble realidad del infierno, en donde las palabras fuego, gusano, dientes, ¿no?, y las descripciones físicas del llanto y el crujir de dientes y todo este paquete que comenzamos a discutir hace 8 días, ¿no? Nos ha conducido el día de hoy a comenzar a abrir el tema, y en el pizarrón tengo la parte preliminar, ¿no?, que vamos a ver en parte, si Dios nos ayuda en este sermón. Y son 2 preguntas preliminares, ¿no? A la luz de todo esto, esto es una parte del mismo tema del por qué Dios ha permitido la maldad y el pecado. Ahora busquen en Romanos 3, por favor. Y la primera pregunta que vamos a encontrar en nuestro texto en Romanos 3 es el por qué Dios juzga el pecado. Esto es un tema gigantesco en la Biblia, en donde va por distintos caminos la respuesta. Vamos a ver una respuesta parcial a esta pregunta el día de hoy. El por qué todo esto termina así, con Dios juzgando el pecado de cada persona en conversa en el infierno, el por qué de esto. Y luego la pregunta que vamos a introducir es una pregunta que vamos a comenzar a contestar a medias el día de hoy, en una forma la más sencilla. La pregunta de quiénes son los que van a ese destino, la contraparte de la gloria al infierno, y quiénes irán al infierno. Esa es la pregunta que nos interesa. Y el texto de entrada al día de hoy se encuentra en Romanos, en su capítulo 4. ¿Ya lo tienen? Ahora, estamos aquí en Romanos 3, estamos entrando a un gran discurso. Incluso algunos consideran este capítulo 3 de Romanos uno de los capítulos más importantes de la Biblia. Y el contexto del argumento es en relación con la incredulidad en aquel entonces de los judíos incrédulos que vemos a lo largo del ministerio público de nuestro Señor Jesús. Estos se calculan probablemente, posiblemente millones de personas, testigos oculares, a lo que entendemos nosotros como el ministerio público de nuestro Señor Jesús, incluso sus milagros. Y la pregunta, porque si algunos de ellos han sido incrédulos, eso es un gran tema aquí. ¿Acaso la incredulidad de ellos habrá hecho en nuestra versión antigua vana? ¿Habrá invalidado? ¿Habría anulado la verdad de Dios? Ese es un gran tema, ¿no?, en donde se introduce un gran concepto sobre la incredulidad humana frente a cualquier verdad que los seres humanos caídos, inconversos y ciegos no quieren aceptar, no importando la verdad que sea. Aquí la verdad que nosotros vamos a discutir es la contraparte de la gloria, la triste realidad del infierno. La verdad quizás la más rechazada, como vimos hace 8 días, la más discutida de la Biblia.
Este es el tema, ¿no? Que el ateísmo militante lleva un buen rato, ¿no? Sacándolo a cada ratito para burlarse, mofarse, atacar y desacreditar la Biblia, ¿no? Y en este caso el mensaje predicado más que cualquier otro de la boca de nuestro Señor Jesús, se dedican a atacar y a negar y a contradecir, creyendo que con esto, con su incredulidad, van a invalidar algo, van a anular algo, van a acabar con lo que no les gusta sobre esto. Y como lo vimos hace 8 días, nunca vamos a encontrar a nadie que en teoría, que nos vaya a decir, no, a mí me gusta esto. A mí me cae bien, ¿no? Este asunto del infierno y la perdición. Y nosotros a veces llegamos al extremo, ¿no? En un contexto socioeconómico, político, ideológico, incluso a decir, sí, yo tengo mi lista de personas que deberían de pararse en el infierno y me gusta pensar que esto será su destino. Pero de eso no estamos hablando. Estamos hablando de algo mucho más directo, mucho más serio, mucho más grave. Y en relación con la incredulidad humana sobre este asunto, y lo que vamos a discutir primero es esto, ¿no? La incredulidad es en relación con el Dios que castiga el pecado. Esa es la incredulidad. Y la respuesta al negativo triple en el griego, de ninguna manera, no, todo el mundo, ¿no? Como el texto lo dice, puede oponerse a esto y no va a cambiar nada de esta realidad. De ninguna manera, dice. Antes, por lo contrario, sea Dios veraz, nuestra versión antigua, sea Dios verdadero, mas todo el mundo mentiroso. Spurgeon tiene un sermón fabuloso sobre esta pequeña frase en donde va pintando el asunto de todo el mundo oponiéndose a la verdad de Dios. Y Dios más uno es la mayoría. En este caso es Dios y nadie más la mayoría, según el texto. Es lo que el texto dice. Que todo el mundo pudiera oponerse, pudiera decir que no. Y sin embargo, mientras que Dios exista, mientras que Dios sea el Dios glorioso que es, todo hombre se va a encontrar como mentiroso, exactamente el argumento en el texto, como está escrito, dice, citando del libro de los Salmos, bien, para que tú seas justificado en tus palabras, en tus dichos, en este caso en relación con este tema, justificado, sí, y prevalezcas, la versión moderna, y nuestra versión antigua es un conflicto, venzas, ¿no? Para que salgas victorioso, prevaleciendo en contra de todo el mundo que pretende juzgarte en estas cuestiones, para que prevalezcas en tu juicio, dice el texto. Y luego se enreda en otro asunto que no vamos a discutir a fondo. En la primera parte del versículo 5, si nuestra iniquidad resulta en la justicia de Dios, ¿qué es esto? Ese es el misterio sobre por qué Dios permitió el pecado desde un principio. Y hay personas que van al extremo de usar este argumento para justificar sus pecados. Es un gran tema que no nos interesa discutir el día de hoy, pero la respuesta, sí, ¿qué diremos? ¿Sería acaso injusto Dios que da el castigo? Y entre paréntesis, ¿no? Con reverencia, yo creo que medio temblando dice esto Pablo, lo tenemos entre paréntesis en nuestras Biblias en español, hablo como hombre, dice. ¿No? ¿Sería injusto? La pregunta es la nuestra. De por qué Dios juzga el pecado. ¿Sería injusto de parte de Dios juzgar el pecado? Esa es la pregunta. Y la respuesta otra vez, 3 veces, no, al principio del versículo 6, de ninguna manera otra vez. La misma contundente respuesta, de otra manera, de otro modo, de otra suerte, la versión antigua. ¿Cómo juzgaría Dios el mundo? Y vienen más cosas en que no nos vamos a enredar en esta parte del texto.
Ahora, rápido, aquí encontramos la primera parte de lo que vamos a discutir, ¿no? El por qué Dios castiga el pecado. Y aquí la palabra por qué es una palabra amplia, ¿no? Porque este tema, lo vuelvo a decir, es más grande, mucho más grande de lo que vamos a discutir el día de hoy. El por qué Dios castiga el pecado en el infierno. Eso es lo que estamos preguntando aquí. Y es una pregunta cuya respuesta no la vamos a resolver completamente el día de hoy. Pero la respuesta preliminar es la más sencilla. El infierno existe porque el pecado existe. Y las dos cosas van juntas. No podemos separarlas. O sea, la existencia del infierno es debido a la existencia del pecado. Y el gran tema de por qué Dios permitió la entrada del pecado, ya lo hemos discutido en parte, ¿no? Hace algunas semanas. Pero si fuéramos a dar una respuesta preliminar a la pregunta de por qué Dios castiga el pecado en el infierno, la respuesta preliminar sería 3 puntos. Primero, la naturaleza de Dios. En la naturaleza de Dios, en parte vamos a ver esto el día de hoy, hay una respuesta. Segundo, la naturaleza del hombre. La naturaleza misma del hombre nos proporciona una respuesta espantosa, como vamos a ir viendo. Vamos a llegar a este extremo en esto, al cerrar el capítulo final en este argumento. Espero que sea en diciembre, antes de llegar a fin de año. Vamos a descubrir, ¿no?, algo espantoso en esto. El hecho de que estas personas que van a la perdición no irían al cielo si pudieran hacerlo, no lo harían. A esa conclusión vamos a llegar, anticipándolo. Es la naturaleza del hombre caído lo que exige que Dios castigue el pecado, y luego la naturaleza misma del pecado, como vamos a ver en parte ahora, es lo que exige la existencia del infierno, la realidad del infierno. Entonces, en nuestro texto aquí, la objeción levantada, y esto es la más común en todo el mundo, y acabamos de decirlo, la objeción levantada siempre es la misma. Esto no es justo, es injusto de parte de Dios, es una injusticia de su parte castigar a los hombres en el infierno, que el castigo es mayor que la ofensa. Esto lo vamos a discutir en otra ocasión. Que el castigo es más de lo merecido en este asunto, más grande que la falla, más grande que el pecado. ¿A de veras? Entonces, metido de por medio aquí, por eso estoy diciendo, hay mucho que no vamos a discutir el día de hoy. La realidad del infierno se relaciona directamente, como en el texto, con el tema de la justicia de Dios, la cuestión de la justicia divina. Eso es lo que se está cuestionando en esto. El Dios que castiga el pecado en el infierno, ¿no?, está puesto contra la pared, ¿no?, acusado de injusticia, de actuar indebidamente. Pero de que Dios hace lo que estamos viendo aquí, castiga el pecado en el infierno, de esto no hay duda. Lo vimos hace 8 días y lo vamos a estar viendo una y otra vez con estos temas, ¿no? De esto no hay duda, esto es así. No hay lugar para dudar. La lectura de cualquier texto que hable del infierno confirma el punto. Dios castiga el pecado eternamente en el infierno. Y no estamos discutiendo, lo haremos, la cuestión de lo que acabo de decir, que Dios castiga eternamente. La duración del castigo, la cuestión de si el castigo, lo vimos hace 8 días en esto, estos irán a la vida eterna, y la misma palabra griega dice, y aquellos al tormento eterno. No lo vamos a discutir todavía, la duración de esto. No, es un tema extraordinario. Lo haremos con la ayuda de Dios. Pero el tema aquí es la justicia divina en todo esto. ¿No?
Y hay que aclarar aquí algo en nuestras traducciones en español. Vuelvan a ver aquí en Romanos 3. Cuando dice, en nuestra versión antigua, el Dios que da, la última frase en el versículo 5, es una traducción muy suavizada aquí. El Dios que da castigo, ¿será injusto? La palabra griega es una de las que se traduce ira, que es la palabra griega en el texto original. Y la pregunta es de si Dios, el que impone su ira, el que hace caer su ira, el que inflige, el que aplica, el que derrama su ira, si sería injusto o no. Y como sigo comentando esto de los que no creen que Dios tiene emociones, no nos pueden explicar palabra alguna sobre la ira de Dios. Se quedan sin nada. No. Pero la Biblia afirma que esto es la ira de Dios. El que derrama su ira, eso sería injusto, lo que dicen todos sus incrédulos, ¿no? Esa es la ira de Dios en contra del pecado y la acusación es injusta, es una injusticia, que Dios no puede, que Dios no debe, que Dios, no que nos quieran decir, que Dios no hará tal cosa. Eso es su argumento. Y el apóstol Pablo contesta diciendo, alguien está equivocado en esto. Alguien está más que errado en esto. Vamos a ver estas cifras nuevamente. Creo que tú mencionaste algunas de estas cifras. ¿De cuántas personas primero creen que el infierno existe y de cuántos creen que van a ir al infierno? A esto vamos a llegar al ratito aquí. Pero lo que nos dicen es la doctrina del infierno. Es una increíble injusticia y en realidad, ahora vean, rápido, no podemos detenernos aquí. And I didn't get my recorder, so I hope this is being recorded. So I have no concept of time here. I don't know how that happened today. I was all distracted. Es que por primera vez me subí al púlpito sin mi pequeña grabadora que me da avisos. Entonces, relájense, ¿no? Estoy para checar y no traigo pero se está grabando en internet. Ahora estamos bien. Va a comenzar a tirar avisos. Me va a dar algunos avisos, Luke. La cuestión aquí es, vean con mucha atención, la siguiente, que Dios no debe castigar el pecado. De eso se trata. No es simplemente en contra de su ira, no es simplemente en contra, ¿no?, de un aspecto de su misma naturaleza, sino lo que nos están diciendo es que Dios se están oponiendo al castigo, como vamos a ver, de cualquier pecado y todo pecado. Eso es lo que está en juego aquí. El Dios de la Biblia ha declarado un sinnúmero de veces que va a castigar el pecado y que lo va a castigar en este lugar inconcebible para nosotros que se llama el infierno. Muchísimas personas no le creen. Muchísimas personas le dicen a él, no, esto no es cierto. Y según el texto, la respuesta de este Dios son una bola de mentirosos. Eso es lo que el diablo dijo a Eva. Es lo que todas las sectas hasta el día de hoy afirman exactamente lo mismo. Dicen que no hay infierno, los falsos testigos, mormones, adventistas. Yo sigo diciendo la secta católica cree exactamente lo mismo con su mito, su cuento sobre el purgatorio. El purgatorio es la salida del infierno. ¿No? Con eso en teoría se va vaciando. Si existe, se va a vaciar por completo por la vía del purgatorio. Nos están diciendo que no. Y la cita, ¿no?, de Spurgeon. Si todos los seres humanos dicen lo contrario, todos los seres humanos están equivocados y son mentirosos. Ese es el lenguaje de Spurgeon. Y yo tengo aquí en mi nota, esto es el comentario de Tomás, Dios tendrá la última palabra. En este supuesto debate,
Dios tendrá la última palabra, porque estas personas le están juzgando a Dios. Están argumentando en contra de Dios. Le están acusando de injusticia. Y el texto dice, para que prevalezcas en este debate, para que terminas venciendo a todas, ¿cómo van a ser convencidas estas personas? Sufriendo este juicio, serán convencidas, pero será demasiado tarde. Entonces, rápido, hay que apurarnos aquí. Ya estoy en problemas y apenas comienza este debate. Ahora vamos a contestar a medias el día de hoy esta objeción. Y la primera respuesta que vamos a discutir aquí es simplemente lo siguiente. Si Dios no castigara el pecado, entonces eso sería la verdadera injusticia. Porque este Dios dejaría de ser justo, dejaría de ser santo. La ley de Dios, vean, aquí estamos en Romanos, vean en el capítulo 2, vean lo que dice este texto. El argumento, los que se enderezan en contra de él, en el versículo 5 de Romanos 2 estamos leyendo, están asesorando para sí mismos ira, para el día de la ira. Cada día más en su rebeldía es más ira, más juicio, más castigo para la manifestación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno. Las versiones modernas usan la palabra recompensará. A mí me gusta más, pagará a cada uno conforme a sus obras. Y se describe aquí dos posibles condiciones en que se encuentran los seres humanos, como lo vimos con el contraste entre lo interior y lo exterior, a los que perseverando en bien hacer buscan gloria. Nuestro tema, a este texto vamos a volver. La pregunta es si estamos buscando gloria, honra, inmortalidad y en toda su plenitud lo que significa vida eterna. O la contraparte, a los contenciosos. ¿Por qué contenciosos en la versión? Porque quieren contender, quieren discutir, quieren argumentar en contra de su Creador. No creen su verdad, ni obedecen su verdad. Vean lo que dice. Sino ellos obedecen a la injusticia. A Él le acusan de injusticia cuando ellos son culpables de injusticia. Y la respuesta divina a estas personas, vean, las palabras son técnicas en el griego. Enojo, ira, tribulación. Vean las palabras. Tribulación, angustia, sobre toda persona humana que obra lo malo. Y se dividan en aquel entonces, ¿no? El mundo por judíos y no judíos, ¿no? Y sean judíos, sean griegos. Mas gloria, honra y paz a todo aquel, a cualquiera que obra el bien, y otra vez, primeramente a los judíos y luego a los no judíos, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y se lanza a discutir el caso de los que pecaron en contra de este Dios sin tener un conocimiento pleno de los 10 mandamientos directamente como los judíos lo tenían. Y termina diciendo que ellos de igual manera, los que pecaron sin la ley van a ser juzgados y castigados, ¿no? Por el mismo Dios. Viene un gran discurso sobre este tema. A esto vamos a llegar a estos que su justificación y pretexto es que no sabían nada de esto. A estos vamos a llegar. ¿Cómo va a tratar con estas personas? Aquí mismo hay una respuesta. Entonces, el argumento, el juicio de Dios va en base a esto. Y este juicio es justo, porque siempre está en conformidad con la verdad. Vean aquí mismo, en el versículo 2, sabemos que el juicio de Dios es según verdad. ¿Qué es esto? Siempre en conformidad con los hechos, siempre en conformidad con su omnisciencia, siempre en conformidad con su santa ley, siempre en conformidad con la realidad, que este Dios no puede equivocarse,
que nunca ha cometido ni jamás puede cometer ningún error en este juicio, que siempre actuará en conformidad con lo que ven en 16, lo que el 16 dice: en el día en que juzgará al Señor, y las versiones desde encubierto a los secretos, la traducción o las traducciones de los hombres. Y esto es conforme al Evangelio, eso es lo que el Evangelio anuncia. Esto es el evangelio del cual nadie quiere hablar hoy en día. Esta es la parte, como vamos a ver, negativa, dura, pesada del evangelio, del cual nadie quiere saber nada, porque esto es más fuerte. El evangelio declara esto, según Pablo. No puedes predicar el evangelio y no hablar de esto, como vamos a volver a ver. Luego en 1 Corintios 4 va al extremo de decir que este Dios va a juzgar los intentos, intenciones, designios, deseos de los corazones. Manifestará todo eso en el día de juicio, pagando a cada uno lo que se merece. Sí, esto es así. Si los hombres son culpables, entonces tienen que recibir lo que sus pecados merecen. Rápido, ¿no? Aquí vienen muchos puntos. El argumento es sencillo. Sería injusto no castigar el pecado. Sería injusto, en todos los sentidos posibles injusto. Entonces, eso quiere decir que juzgar al pecado es justo, es lo que la estricta justicia exige. Sería injusto no hacerlo. De igual manera como en el libro de Proverbios se pinta el tema en términos de: ¿sería injusto castigar al inocente? ¿Sería injusto castigar al inocente? El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominación, según Proverbios 17. ¿Sería injusto castigar a una persona inocente? De igual manera, injusto no castigar al culpable. Las dos cosas, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, si esto es justo, Dios tiene que hacerlo. Hacerlo es justo. La pregunta: ¿es injusto Dios al castigar el pecado? Al derramar su ira contra el pecado. ¿Quién es injusto en esto? ¿Es injusto el Dios que da el castigo? La respuesta es obvia. La pregunta es retórica. La respuesta está incluida en la pregunta. Dios sería injusto si no efectuara su ira, si no derramara su ira. La ira de Dios, ese es el gran tema en el trasfondo, no vamos a discutirlo a fondo el día de hoy, pero en síntesis, la determinación divina de castigar el pecado es lo que resulta en la ira de Dios. La ira de Dios es la reacción, ven cómo lo estoy pintando, es la reacción de Dios frente al pecado humano. Pero esta reacción es personal. Ese es un tema gigantesco aquí. O sea, el resultado de su santidad, en su santidad, Dios como Dios aborrece todo pecado. Su ira es su enojo, su indignación, y esta indignación es profunda y intensa contra todo pecado humano, culminándose en una serie, son 3 o más palabras griegas que hablan de cómo esto termina en Dios derramando su ira. Y su ira es su eterno aborrecimiento de toda injusticia, el desagrado y la indignación que surgen de la rectitud divina en contra del pecado humano. La fórmula más sencilla: la santidad de Dios se pone en acción en contra del pecado humano, y al ponerse en acción derrama su ira. Así. Y Dios dejaría de ser Dios si no actuara así. Indiferencia ante el pecado es una falta moral. Este es el tema en Éxodo, cuando quería ver Moisés la gloria de Dios, vienen estas palabras: de ningún modo justificará al malvado, dice. De ningún modo. No hay forma alguna, salvo el milagro del Evangelio. No hay forma alguna para justificar al malvado.
Luego en Romanos Pablo explica que Dios encontró la forma para justificar a los malvados. Pero en su ira en contra del pecado, esto lo hizo derramando su ira en contra de su propio Hijo. Esto nosotros lo entendemos, pero el punto es contundente. La pregunta es la más sencilla. ¿Sería injusto de parte de Dios, yo les pregunto, castigar cualquier pecado? ¿Cualquier pecado? ¿Sería injusto? Si Dios fuera a decir, si Dios fuera a anunciar, y con los 10 mandamientos traigo la lista, no la vamos a ver al día de hoy, en donde se pronuncia la sentencia de muerte en contra, en el Antiguo Testamento, la violación de cualquier de los 10 mandamientos. Si Dios fuera a decir que X pecado debe de ser castigado, ¿sería injusto? ¿Sí o no? ¿Hay algún pecado que merezca ese castigo? Esas son las preguntas. Y si Dios fuera a determinar que cada pecado, todo pecado, debe ser castigado, no es simplemente X pecado, ahora todos y cada uno de los pecados. Esos son los temas en debate aquí. Y luego la gente quiere saber cuáles pecados. Y acabo de decir las violaciones en una forma técnica de cada uno de los 10 mandamientos resultaban en teoría en la sentencia de muerte en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, pero hoy en día los hombres quieren saber, dicen, no estamos bajo la ley mosaica. Entonces, ¿cuáles pecados han de ser castigados? Ayúdenme, ya estoy muy confundido aquí. Y cuando se hace la lista, coloquialmente en la prensa, en los medios masivos de comunicación, en estos grupos, no vamos a discutir esto, de ideologías, políticas y incluso psicológicas, les vamos a preguntar, ¿los narcos han de ser castigados? Y créanme, en el primer mundo nos dicen que no, categóricamente nos dicen que no. ¿Y los violadores? Los que, no estamos hablando simplemente de violadores, sino de los que abusan de menores de edad. No, claro que no, nos dicen los países europeos aprobando leyes para legalizar eso en todo el continente. Sí. No. Los secuestradores, ayúdenme, ya estoy más que confundido. Tu lista, ¿cuál es tu lista? ¿Hay algún pecado que merece un juicio, un castigo? El castigo, ¿cómo han de ser castigados a los asesinos, a los culpables de homicidio? ¿Cómo han de ser castigadas estas personas? ¿Con la pena de muerte? Hay una lista de estados en la Unión Americana que siguen practicando la pena de muerte y hay grupos cristianos que se acercan a la hora de efectuar la sentencia cantando himnos y glorificando a Dios a la mera hora de quitarles su vida en conformidad con este libro. Pero nos dicen que no. Nos dicen que no. La pregunta sigue siendo, ¿es justo castigar el pecado? Y lo que todo el mundo quiere saber depende de cuál es tu lista de pecados. Ahora vean aquí mismo en Romanos 1 hay una lista de pecados. Véanlo, aquí mismo estamos en Romanos 1 ahora. Y vean lo que dice. Vean esta lista son 12, 14 catálogos de pecado en el Nuevo Testamento. Vean esta lista, estando llenos, ¿no? Y hace años predicamos una larga serie sobre cada una de estas listas, analizando cada palabra a detalle. Vean la lista aquí, tan solo en nuestra versión antigua, llenos de fornicación, llenos de toda iniquidad, llenos de malicia, cada vez llenos, se han llenado hasta el tope, la palabra griega, llenos de avaricia, llenos de maldad, llenos de envidia, llenos de homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. En medio de la lista, aborrecedores de Dios. Injuriosos, soberbios, altivos,
inventores esos de nuevas formas de practicar el pecado, necios, vean la lista, desleales, traidores, ¿no? Sin afecto, estos sin afecto naturales, crueles en muchas versiones, implacables es estas personas que nunca se van a reconciliar con nadie. Es imposible que sean calmados, tranquilizados. Son implacables en su reacción en contra de cualquier persona que les haya ofendido, hasta el grado en que terminan sin misericordia, dicen. Incapaces de perdonar. No, la palabra misericordia no está en su vocabulario. Es la pura lectura que habiendo entendido que nuestro tema, que habiendo entendido que, ¿cuál juicio de Dios? El juicio de Dios contra el pecado. Que habiendo entendido el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Son dignos de muerte. Merecen la muerte. ¿Cuál muerte será esta? Les aseguro de que no es la muerte física. Les aseguro que no. Y no tan solo los que practican o hacen estas cosas, esto es la bomba atómica aquí, son los que consienten en nuestra versión antigua, son los que se complacen, son los que dan aprobación, son los que salen a defender y están de acuerdo, son los que van al cine para aplaudir, ¿no? Y celebrar el más malvado, mafioso, asesino, sicario, ahí están vanagloriándose. En el mundo de fantasías de Hollywood, los que, y en todas las telenovelas, aquí está el guión de tu telenovela favorita, el guión que cada uno de estos salió de este texto, y los que se complacen, se diviertan, les da gusto, placer al ver esto, por lo menos en el cine o en Hollywood o en los estudios de televisión, no voy a decir. ¿Qué es esto? El juicio de Dios anunciado. De tal modo que Dios tiene que hacerlo. Si fuera a pasar por alto un solo pecado, ya no podría castigar a ningún pecado. Porque eso sería injusto. Si castigara al uno y no al otro, sería injusto. Si Dios debe castigar cualquier pecado, debe castigar todo pecado, cada pecado y cada persona pecaminosa. Y las preguntas de aquí son las más sencillas. Esto no hay nada complicado aquí. ¿Debe ser castigado el diablo? Les pregunto, ayúdenme. El Papa en Roma dice que hay salvación para Satanás y sus ángeles. Lo acaba de decir varias veces. Y lo que celebraban los Rolling Stones, Sympathy for the Devil, lo más simpatía por el diablo. Have some sympathy. La amenaza del diablo, tenga simpatía por mí. The anthem del mundo en converso perdido hasta el día de hoy. Y si no me muestras algo de simpatía, acabaré contigo. Y hace su lista así cantando. Desde la revolución en Rusia y la muerte de los zars, llega hasta los John F. Kennedy y Robert Kennedy, y llega Martin Luther King, y llega a los policías en la calle y dice, y estos policías en la calle, estos son los demonios, porque se dedican a castigar el pecado. Y la gente así celebrando, ustedes que no conocen el inglés, no tienen idea alguna de lo que se está celebrando. Y la pregunta sigue siendo, ¿ha de ser castigado
¿Han de ser castigados los ángeles caídos? ¿Han de ser castigados los demonios? Y la respuesta definitiva, el verdadero Dios los tiene que castigar a todos o a ninguno. Tiene que pagar a cada uno conforme a sus obras. Acabamos de leerlo, ¿no? Lo vimos terminando hace 8 días. La prueba contundente del argumento es la más sencilla posible. Cuando Cristo fue hecho pecado en lugar de los suyos, en lugar de los creyentes, Dios lo castigó, derramando su ira en contra de su Hijo amado, porque se hizo responsable, personalmente inocente, legal y técnicamente, judicialmente, se hizo responsable por los pecados de cada creyente. Y lo que vimos, la muerte de Cristo, sufrimiento infinito, agonía inexpresable, incalculable, incomprensible, sudando gotas de sangre en el Getsemaní, pidiéndole 3 veces al Padre que si fuera posible que pasara de él la copa. La copa simbolizaba lo que él tendría que tragar, lo que él tendría que asumir. Y el lenguaje en 2 de Corintios, Dios lo hizo, lo trató como si él fuera el pecado encarnado de cada creyente. Y si Dios, ¿qué es lo que hizo con su Hijo en la cruz del Calvario? Lo vimos hace 8 días. Derramó su justicia. Y lo que el argumento terminando hace 8 días, la palabra castigar, la palabra castigo, la palabra ira, y todas las palabras hablan de más que recompensar, más que retribución. Es increíble esto. Si Dios hizo esto con su propio Hijo, ¿qué hará? ¿Quién se quiere engañar con la idea de que no lo hará en su caso? Si Cristo fue castigado, azotado, herido, abatido, molido, angustiado, las palabras son las más, se les acabó en el hebreo, en Isaías 53, las palabras para describir su agonía, su angustia en su cuerpo y alma. Y nada reformatorio está de por medio en el asunto, es castigo. No es para reformar, no es para cambiar, no es para mejorar, nada de esto. Es puro castigo, no es otra cosa. Lo que Cristo sufrió, lo que Cristo pagó, es la prueba contundente. Y si castigó a Cristo, entonces nos castigará a nosotros. Si tú y yo morimos en Cristo, nos va a exigir el pago. Esto es contundente. No hay evangelio sin esto. No, el evangelio no tiene sentido sin esto. No todos los grupos, ¿no? Como un buen ejemplo, como mostrando amor infinito y me pueden hacer hasta esto y no les dejo de amar y perdonar murió como mártir y murió como víctima de las maquinaciones políticas en aquel entonces en el mundo greco-romano y los romanos eran los culpables y en una parte quizás los judíos también, pero no hay más que eso en el tema. La Biblia dice que Dios lo planeó, Dios lo predestinó, Dios lo orquestó a cada detalle, lo que se haría en la cruz del Calvario. Ahora rápido, hay que dejar esto, a este argumento volveremos, porque hay más cosas aquí que no podemos discutir. La segunda respuesta
La pregunta de por qué Dios castiga el pecado es tan sorprendente esta respuesta, pero a grandes rasgos la vamos a comentar aquí. La respuesta es la siguiente. Si Dios no castigara el pecado, entonces la paz y la felicidad del universo entero serían destruidas. Sí. No simplemente sería una injusticia de su parte no castigar todo pecado, se acabaría el universo entero. Es la bondad de Dios, eso es un tema extraordinario, lo vamos a discutir más a fondo, no el día de hoy. Es la bondad, el hecho de que Dios es bueno es lo que le obliga a castigar el pecado, y como vamos a ver, en el infierno. Y los argumentos aquí son los no tan sencillos como lo que acabamos de ver, pero son los más contundentes. Y tan solo tenemos que pensar unos momentos en lo que el pecado es y lo que el pecado ha hecho a nuestro mundo. El pecado es la maldad, el pecado es el mal, el pecado es enemistad contra Dios. El pecado, acabamos de leerlo aquí, les ha convertido a sus propias criaturas en aborrecedores de su Creador. El pecado está en contra del bienestar de todos, en contra de la luz, en contra de la santidad, en contra de la justicia. El pecado está en contra de la verdad. Y esto es tan contundente, esto es tan sencillo, lo hemos pintado 1000 veces con el pueblito en donde en este lugar no hay nada robando. ¡Ah, caramba! Sería lo mejor de lo mejor de lo mejor. Ah, porque no hay codicia, no, porque no hay avaricia, no, y porque no hay envidia, no, y nada más que amor. Y toda la lista de ejemplos, ¿no?, que fluyen de esto, demuestran que el pecado ha destruido el bienestar de todos. Ah, porque el pecado está en contra del amor. Es anti-amor, contrario al amor, opuesto al amor. El pecado tiene en sí mismo todas las semillas del caos, la maldad, la destrucción. Termina arruinando, destruyendo todo lo que toca. Es veneno puro. Siempre, siempre, es cuestión de tiempo. Siempre, vean lo que estamos diciendo. Tarde o temprano, el pecado siempre trae la miseria. Siempre resulta en la muerte. Siempre, es cuestión, es tarde o temprano, es cuestión de tiempo para que esto suceda. ¿Nos separa la fuente de todo bien? Sí. ¿Y nos sujeta a todo lo que la maldad y el pecado son capaces de hacernos? No se detiene con destruirte, con destruirme, con destruirnos a nosotros, sino que se tiende a esparcir, a difundirse por todas partes, por todos lados, afectando, haciendo daño a todo y a todos. Y así el pecado ha destruido nuestro mundo. Si no fuera por esa increíble doctrina de la gracia común de Dios que pone freno y límite y no permite que ese pecado llegue a todas sus consecuencias, a toda la miseria, no. No, Dios dice no. A todos sus sufrimientos, no, es una mínima parte estos sufrimientos que produce el pecado. Es una pequeña muestra. Y por eso el mundo todavía existe. Por eso no se acabó ayer o hoy, o no se acabará hoy en la noche tampoco. Y sin embargo el pecado sigue contaminando a todo. Su capacidad es infinita. Si lo vemos desde la perspectiva del pecado como algo impersonal, como una cosa que existe por sí sola, su capacidad es infinita de echar a perder a quien sea. Su capacidad de producir el sufrimiento, el dolor y la miseria es universal. Y sin embargo, no hay nada impersonal aquí. Esto es la tragedia. Estos que andan predicando, Dios odia el pecado, pero no al pecador. Te están engañando, te están mintiendo. Esto no es así. Porque el pecado no existe fuera de ninguna persona. Personal,
el asunto es personalmente pecamos. El pecado nos ha contaminado a nosotros personalmente. No trae miseria, ruina, desastre. No, es a las personas pecaminosas. No se pueden separar estas cosas. Dios hizo un milagro en la cruz del Calvario al separarlas. Pero fuera de eso no se separarán nunca. No vamos a ver en el día de juicio, tráiganme el pecado, lo voy a sentenciar y el universo entero va a celebrar. No, tráiganme las personas culpables. Eso es lo que vamos a ver. Y si Dios no actuara así, no hay nada ni nadie que podría detener. Los efectos del pecado alcanzarían hasta el extremo, acabando con todo, acabando con la paz, acabando con la felicidad, acabando con el mundo entero reducido a las cenizas que vemos en Sodoma y Gomorra. La miseria de un mundo antediluviano por completo destruido. Y el pecado no terminaría con eso. No. Ya sabemos. La Biblia termina describiendo a una muchedumbre de pecadores reuniéndose para atacar y asaltar al cielo mismo. Esto está al final de la Biblia. Claro que sí. ¿Qué es esto? Es espantoso el tema. La ruina que el pecado ha traído a nuestro mundo terminaría con Dios mismo. De eso se trata la cruz del Calvario. ¿Habrá alguna duda? Entonces es la bondad de Dios. Es la benevolencia de nuestro Dios. Es el amor de Dios. Diciendo no, yo no voy a permitir esto. No, el universo entero no está en peligro. No se va a arruinar. No. Dios es bueno. Y por su bondad, el infierno es necesario. Es necesario. Esa ruina no va a continuar para siempre. No permanecerá. No prevalecerá. La naturaleza bondadosa de Dios es la garantía. Sí. Es la bondad de Dios lo que hace que hay un lugar como el cielo. Sí. Y necesariamente la misma bondad de Dios es lo que hace que el infierno sea una necesidad. No es simplemente su justicia, es su bondad, es su amor, la garantía de ¿qué? De que todos los males serán rectificados. ¿Cómo serán rectificados? Serán castigados. De manera decisiva, definitiva, de una vez, para siempre. Y lo sigo diciendo, si esto no fuera así, el cielo mismo estaría en peligro. ¿De qué se trata este asunto de un ángel, un demonio caído que decía, subiré al cielo? Escuchen las palabras. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, subiré.
y levantaré mi trono. Sí, en el monte del testimonio me voy a sentar, el lenguaje prestado de Isaías 14, y aunque hay sin número de teólogos que nos dicen que estas no son las palabras de Satanás. ¿Son los abogados del diablo? Supongo que sí. No, los pecadores harían todo lo posible para acabar con el cielo mismo si Dios no castigara el pecado eternamente en el infierno, en la prisión de la cual nunca van a salir. Y el punto es esto. El cielo mismo dejaría de existir. ¿Qué es el cielo? A esto vamos a volver. Entre tantas cosas, todos sus habitantes que viven en el cielo viven en obediencia a Dios. Todos los que aman a Dios, ¿no? ¿En dónde se encuentran después de su muerte? Están en el cielo. Y en el cielo le aman perfectamente hasta la medida en que eso sea posible para una criatura. ¿No? Y resulta que en el cielo se aman los unos a los otros, todos aman a su prójimo como a sí mismos. Y no se encuentran nada de envidia, odio, desobediencia, injusticia. Los nombres técnicos: no hay personas infieles, idólatras, mentirosas, no hay personas llenas de avaricia, no hay personas llenas de homicidio, no hay ningún asesino, no hay ningún pecador, ni ningún pecado, ni ninguna consecuencia del pecado en el cielo. No, ni siquiera lágrimas, no, menos dolor, menos sufrimiento, nada desagradable, ninguna persona desagradable. Nunca sucede ningún pleito o desacuerdo, porque nada de egoísmo, nada de amor propio. Es lo contrario, el cielo, el paraíso del amor, el mundo de amor, de paz, de felicidad, de gozo, de manera continua. Todo sigue en ese paraíso perfecto, verdadero, la santidad, la santificación. Y los textos que hablan de esto son increíbles. Vamos a ver algunos de estos temas antes de terminar. Y por lo tanto Dios nunca puede dejar entrar a ningún pecador. No, los que aman el pecado no pueden ir al cielo. De esto les hablaba Cristo tan directamente. Ustedes aman las tinieblas, no la luz. ¿Cómo piensan que van a ir a la luz entonces? Ustedes no quieren arrepentirse del pecado, no importando tanto lo que Él les hablaba del daño del pecado. No lo quieren dejar, prefieren permanecer viviendo en sus pecados. Aman las tinieblas, vayan a las tinieblas. A las tinieblas de afuera, es un tecnicismo. A un lugar preparado para los que aman las tinieblas. Ese lugar es el infierno. En el infierno hay tan solo pecado. Hay tan solo pecadores no arrepentidos. Y hay tan solo las consecuencias, pero que resultan ser eternas ahora. Las consecuencias eternas del pecado. Y los textos son la Biblia termina, escuchen, voy a leer algunos de estos textos. Dice al final, capítulo 21 del Apocalipsis, escuchen: cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la famosa muerte segunda, como vamos a ver, que no es exterminio ni aniquilación, no es el cese de existencia, no. Y no entrará en la parte contraria, la contraparte, en el cielo, en la gloria. En ella no entrará ninguna cosa inmunda,
o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de vida del Cordero. Y el último capítulo de la Biblia, escuchen cómo termina. El último capítulo del libro dice, el que es injusto, sea injusto todavía. A este tema vamos a llegar, no el día de hoy, pero escuchen lo que dice, al que es inmundo, que sea inmundo, sucio, inmundo, espiritualmente y en todos sus sentidos todavía inmundo. Sí. ¿Y el que es justo? Que practique la justicia todavía. ¿Y el que es santo? Que se quede santificado todavía. Todavía quiere decir para siempre. Para siempre. Así termina el libro. Y así terminará nuestro mundo. Y esto debido a la justicia y debido a la bondad de nuestro Dios. Es su bondad, lo vamos a ver, lo que envía a una muchedumbre de gente, gente no arrepentida, les envía a todos al infierno. Eso es buenísimo. Aunque nos parezca tan pesado, tan difícil, les vuelvo a asegurar, no hay ninguna injusticia en esto. No. Lo que Dios ha hecho con millones, billones, probablemente billones de personas, es lo que hará con cada uno de nosotros. Si es que terminamos, ¿no? No arrepentidos. Ahora, aquí hay un mini paréntesis. En un momento vamos a dar las cifras acerca de tanta gente que no cree nada de esto. Pero escuchen, en este mini paréntesis hay que decir algo aquí. Este Dios, es increíble este argumento. Las personas que dicen, no hermano, pero no debes de predicar sobre esto. El Evangelio siempre debería de ser algo bonito y positivo y agradable. Y no vamos a traer a la gente sin usar la miel y lo bello y lo bonito. A esto vamos a llegar. Es una parte del mismo mensaje, pero es a medias. Es una parte. Hay que hablar de las malas noticias del Evangelio, como el folleto nos habla de las malas noticias de la Navidad. Las malas noticias son una parte de las buenas noticias. No, nos dicen esto es tan oscuro y tan pesado y tan difícil que nadie se va a interesar en escuchar algo así. ¿Ah, de veras? No. No. Entonces, ¿por qué hablaba Cristo más de esto que de lo otro? Comparativamente, esto es lo que hizo. El lado negativo, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca de su condición caída, la verdad acerca de su pecado, la verdad acerca de su destino eterno, y con una tras otra advertencia, como vamos a ver, que no son vanas y vacías estas advertencias. No, son simplemente la verdad. El problema en esto, escuchan, no está en la amenaza, no está en la advertencia, no está en la parte oscura, negativa, la mala noticia, no está. No, claro que no. No hay nada malo en esto. En anunciarlo, en declararlo, en proclamarlo, anunciarlo por todos lados. No. El problema está en los hombres incrédulos. Como lo vimos al principio en Romanos 3, que no quieren creerlo, que se niegan a aceptar esto.
que no creen la advertencia, que van hasta el extremo de decirle a Dios que no, que Él está errado, que Él está equivocado, y cuando no logran nada con eso, entonces le acusan de injusticia. Y con razón se enfurecían con el Cristo que hablaba tanto de las promesas, sí, pero más de las advertencias. El argumento apostólico, mirad la bondad y la severidad de Dios. Esta miniserie prediqué hace años sobre esas dos palabras, la bondad y la severidad. Ahora, mucha gente que no comprende esto, ahora vean con mucha atención, antes de llegar a las estadísticas aquí, lo que no comprenden es esto. Este Dios nos avisa, anuncia, advierte, ¿no? Manda una tras otra advertencia, una tras otra advertencia anunciando esto. Ese es el mundo en que vivimos. Increíblemente sí. Y la gente que dice, no, pero nunca han escuchado ningún sermón sobre esto en toda su vida. ¿Acaso no? ¿Me quieres decir que no? Y luego van por el lado de cómo vamos a discutirlo en otro contexto, de la ignorancia. No, dicen que no saben. ¿A de veras no saben? Es lo que nos dicen. Dios dice que saben. Algo de esto lo saben. Y por eso les da tanto miedo escuchar sobre el tema de la muerte. Sí. No importando por más que nos fueran a asegurar de que son ateos, agnósticos, científicos, expertos, no importa. Dios dice que todos saben algo de esto. No vamos a discutir el tema de la conciencia humana, esa es una parte de cómo lo saben. No, simplemente comento este tema tan misterioso, tema de las pérdidas. A esto llegaremos en otro estudio, en una forma, es una bomba atómica. Estas pérdidas que van sufriendo a lo largo de su estancia en este mundo, pequeñas o grandes cosas están sobre la mesa aquí, en donde sufren una tras otra pérdida a lo largo de su peregrinación por este mundo. Sí. Y cada una de estas pérdidas en alguna medida les recuerda de qué. Del hecho de que todo nos ha sido prestado todo. ¿Prestado? Sí. Prestado. En cada parábola en donde Cristo hablaba de esto, prestado. Y que es inevitable, predecible. Serán pérdidas todas estas cosas. Es cuestión de tiempo. En tu lista de pérdidas, muchos piensan en cuestiones socioeconómicas, el dinero. Otros en posesiones materiales. Otros en temas de salud. Sí, a esto vamos a llegar. El hombre exterior que se va desgastando y la salud de su cuerpo se acaba por completo en este mundo. Sí, con pocas excepciones, esto es la regla. Y luego la pérdida de habilidades, facultades. Ni hablar del círculo de seres queridos. Comenzando cuando llegamos a sufrir la pérdida de nuestros padres. Mi mamá falleció. Mi papá murió hace tanto tiempo.
Luego la pareja, o antes de la pareja, la muerte, entre comillas, prematura de uno de nuestros hijos. Y las pérdidas por todos lados que se van acumulando y la gente pensando, no, esta pérdida es el accidente, fue la desgracia, es la tragedia, es culpa de... Y la lista. Fenómenos naturales, dicen. Mala suerte, la crisis económica. No, fueron los errores, fueron las equivocaciones, es la pura necedad de parte de estas personas culpables. ¿Culpables de qué? De una larga lista de pérdidas en mi vida. Y el libro dice, no, esto no es así. No, todas estas pérdidas ocasionadas por una larga lista interminable de pecados. Y el libro dice, hay una relación directa entre las pérdidas y el pecado, entre el sufrimiento y la agonía y el dolor y la tragedia y los pecados. La ley de sembrar y cosechar, los frutos inevitables del pecado humano, cosechados aquí, cosechados ahora, sufridos en esta vida, acumulándose con el paso del tiempo. Y todo el tiempo Dios diciendo, yo soy el Dios que juzga el pecado. Y en todo este asunto, no tienes que haber escuchado ni una sola vez una prédica sobre el infierno para entender el mensaje. Dios les está hablando a todos y diciéndoles que si no aseguran su propia salvación, van a sufrir la gran pérdida total, es a saber, la pérdida de sus almas. Van a sufrir la ira de Dios en su contra, en forma directa, en forma personal. Les va a quitar, como lo han experimentado, la pérdida de bendiciones, la pérdida de comodidades, la pérdida de bondades, la pérdida de un sinnúmero de cosas a lo largo de su estancia en esta vida, amenazando, advirtiendo, avisando, anunciando, dándoles a entender que van a sufrir la pérdida de sus almas, que todo les será quitado. A esto llegaremos en otro estudio. Eso es lo más, las descripciones de esta pérdida total de todas las bondades, todas las bendiciones. Lo que Mark citaba con el rico y Lázaro, acuérdate, vamos a ver la lista de tantas cosas de las cuales se van a acordar, habiéndolas perdido por completo. A la hora final. Sí. Ahora vamos a encaminarnos a concluir. Tengo que abreviar el argumento que nos falta aquí. Vamos a dar una respuesta parcial, ¿no? A esta segunda pregunta, ¿quiénes irán al infierno? El tiempo se nos acabó. Ahora rápido, este tema es tan interesante porque hay tantos estudios, ¿no? En donde la pregunta no es teórica, ¿quiénes van a ir al infierno? Es la pregunta más solemne, es la sombra del infierno, es la cosa más grave. No hay algo mayor que una persona pudiera considerar o pensar que ¿quiénes son los que irán al infierno? ¿Quiénes son los que van a sufrir la pérdida final de sus almas? ¿Quiénes son estas personas? Las encuestas en el año 1977
en la Unión Americana, tan solo el 5% de las personas creyeron que iban a ir al infierno. Aquí no estamos discutiendo cuántos creen, esto no lo podemos hacer, el tiempo se nos acabó. Se supone que creen que el infierno existe, tan solo el 5% dicen, yo voy al infierno. El 75% creyeron que iban a ir al cielo. Y misteriosamente un 30% de las personas contestaron diciendo, no sé, estoy inseguro, no tengo certidumbre sobre cuál sería mi destino eterno. Luego en 1988, en otra encuesta, esto es la revista Newsweek, que todavía existe, el 76%, las cifras son iguales en cada encuesta. 76% respondieron diciendo sus posibilidades para ir al cielo fueron buenísimas o excelentes, ¿no? El 76%. Y tan solo un 6% pensaron o pensaban que irían quizás al infierno. Y luego en 1991 la organización Gallup, que es uno de prestigio, de cierta controversia, en su encuesta lo mismo, casi idénticas las respuestas. El 75% dijeron que llegarían al cielo, tan solo el 4% creyeron que irían al infierno. Y es una cantidad, hay más recientes encuestas, no cambia nada. Estas encuestas enseñan algo contundente. La mayoría de la gente piensa que si el infierno existe, el tema que todavía está en debate para estas personas, que si el infierno existe, son pocas, si acaso algunos, los que van al infierno. Aunque misteriosamente cada persona conoce a personas que creemos que van a ir al infierno. De eso no hay duda. Aun los que no creen en el infierno hablan así. Y sería más que interesante hacer la misma encuesta aquí el día de hoy para ver cuántos de nosotros creemos que vamos a ir al cielo y cuántos vamos al infierno. Ahora, el tiempo no nos permite ver cada texto, cada argumento aquí. Lo que vamos a hacer para concluir el día de hoy es dar una parte de la respuesta a esta pregunta. Lo que nos interesa ya no es lo que opinan los seres humanos, ¿no? En donde tan solo lo que yo sacaría de las encuestas es entre el 4 y el 6% honestos. Todos los demás mentirosos. Pero si a de veras creen lo que dicen entre el 4 y 6%, ¿no harían nada al respecto? ¿No harían nada acaso para remediar o escapar? La increíble pregunta en Hebreos, ¿cómo escaparemos? Y es de la boca de Cristo. Algunos dicen, estos son los apóstoles. No, Cristo les dijo directamente a esos líderes religiosos, ¿cómo se van a escapar ustedes? ¿Cómo pueden escapar? ¿Cómo pueden librarse ustedes del infierno? Así directamente en su cara, de la boca de Cristo, la mismísima pregunta. Pero las respuestas son, rápido, primero, Dios nos dice en su palabra que comparativamente hablando, hay pocos los que se salvan, los que serán salvos, ¿no? Los que irán al cielo, según nuestro Señor Jesús, pocos. Espacioso el camino que lleva a la perdición, muchos en este camino, estrecha la puerta y pocos. La palabra en la boca de nuestro Señor Jesús, pocos los que encuentran este camino, ¿no? De salvación. En Mateo 7, 13 y 14, el Sermón del Monte. Luego, en otros textos, cuando le preguntaron, ¿hay pocos que se salvan? Y su respuesta, tratan de entrar, esfuérzanse para entrar por la puerta estrecha, esforzados a entrar por la puerta angosta, mejor dicho, porque muchos tratarán de entrar, dice, y no podrán. Así en Lucas 13,
Este argumento es una bomba. Despreocúpense por si son muchos o pocos. Hay que hacer un gran esfuerzo si quieres evitar el juicio eterno del infierno. Y luego la fórmula en una lista misteriosa de parábolas y ejemplos. Muchos son llamados y pocos escogidos. Y yo entiendo que en la época de Spurgeon contradecía lo que yo estoy afirmando aquí de la boca de Cristo, y amamos tanto a Spurgeon que le vamos a dar el beneficio de la duda y le vamos a perdonar. Porque ellos vivían en un mundo en donde más de la mitad de la gente fallecía en la infancia y daban por sentado, sin discutir esto, los que mueren en su infancia o a la hora del parto van al cielo. Y vivían en una época cuando en forma cíclica, ¿no? Una serie de avivamientos cíclicos, por lo menos en el Reino Unido, en los Estados Unidos, llegaron a alcanzar 30, 40 o en algunos lugares la mitad de la población convertidos a Cristo. Entonces agregaban, ¿no?, a los que morían en su infancia, a los demás, y decían, esto ya es la mayoría. Pero el problema es que estas cifras ya no son válidas hoy en día. Ni si se va para atrás ni adelante. Y si sales del siglo XIX, no vas hacia atrás o vas hacia adelante en la historia humana, el asunto es radicalmente diferente. Entonces, estamos diciendo que en comparación con el número de los perdidos, el número de los salvos es pequeño. ¿Habrá alguna duda sobre esto en nuestro querido México? La probabilidad de que una persona va al cielo es menos que el 50%. La probabilidad de que se pueden escapar del infierno son, yo pondría en forma inversa las cifras, es el 75% de probabilidad, conforme yo pondría de cabeza las encuestas. Pero estas encuestas son importantísimas, porque demuestran que hay una ignorancia abismal sobre esto, total. Pero esto no va a cambiar la realidad. Ahora, en el tiempo que nos resta para cerrar el argumento, no podemos ver los textos. Les pido que tan solo escuchen, voy a leer algunos de estos textos. En su discurso con el gran líder del judaísmo de aquel entonces, sin lugar a dudas, un hombre que pensaba que él iría al cielo, ¿no? Nicodemo, en su visita de noche, Cristo le dijo en forma directa, contundente, de cierto, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios y luego no puede entrar en el reino de Dios. 2 veces contundentemente le dice a este hombre que si no nace de nuevo no va a entrar al reino de Dios. Lo que le estaba diciendo es, van al infierno los que no nacen de nuevo. Y luego veremos, hay un gran porqué en esto, el milagro del nacimiento nuevo, que resulta en la mente iluminada, los afectos reorientados a favor en vez de en contra de Dios y la voluntad librada de la esclavitud del pecado. Este cambio Dios lo tiene que realizar en nosotros o vamos al infierno. Y la fórmula aquí es la más sencilla. El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado. Punto. La preparación comienza con el nacimiento nuevo, que resulta en la transformación. Es un cambio radical fundamental en la misma naturaleza, la resurrección espiritual, todo el gran paquete. Y cuando Nicodemo le preguntaba, ¿cómo puede esto hacerse? Cristo procede y le predica el evangelio. Hablando de cómo Moisés levantó la serpiente y cómo termina con Dios envió a su Hijo al mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. ¿Cómo? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, ¿cómo? No se pierda en el infierno.
mas tenga vida eterna. Procedió a predicarle a Nicodemo para contestar su gran pregunta: ¿cómo puede el nacimiento nuevo efectuarse? ¿Cómo puede hacerse esto? Creyendo el Evangelio, sin meternos en todos los matices. Es sencillo. Luego, vean, Cristo dio una lista de comentarios sobre esto. Con esto vamos a concluir. En Mateo 18, si no os volvéis y os hacéis como niños, las versiones modernas, si no sean convertidos como niños, de ningún modo entrarán al reino de los cielos. Y luego en otro texto, el que no recibiere el reino de Dios como un niño, jamás entrará en él. En Marcos 10. Una lista de comentarios. ¿Qué es esto? El espíritu de un niño es el espíritu de humildad. Es la falta de confianza en uno mismo. Es la falta de soberbia. Es una dependencia completa de su Padre. Es una actitud de confianza, entrega, sumisión al Padre Celestial por medio de la obra salvadora de Cristo. Y el tema, los que nunca han sido humillados, no están conscientes de su incapacidad, son las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, los mansos, los que lloran, saben, yo no tengo nada a mi favor, no puedo negociar, no puedo ganar, no puedo comprar la salvación, la tengo que recibir como un mendigo, como indigno, como pobre, como un niño. Necesito la pura gracia, la pura misericordia. Y así increíblemente, espantosamente, inconcebiblemente, el mundo religioso entero dice que no, que es por tus obras, que es por tus méritos. Es un cambalache para que tú puedas librarte del infierno. Funciona el asunto así. Y Cristo dice, todos estos van a ir directos al infierno. No quieren humillarse, no quieren postrarse, no quieren verse como indignos, mendigos, merecedores del juicio. No, no quieren confesar su necesidad. No. Y por eso van a ir al infierno. Luego en Mateo, en el Sermón del Monte, saca esta cosa de que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, bajo ninguna circunstancia entraremos al reino de Dios. El reino de Dios siempre es el cielo, siempre es la gloria. Y al no entrar es la contraparte, en cada ejemplo. Y el argumento, los religiosos como hoy en día confiaban en su propia justicia, en una justicia parcial, en una justicia superficial, en una justicia externa, en una justicia comparativa, no soy tan malo como aquellos, en una justicia negativa, no soy culpable de homicidio, en una justicia comparativa, negativa, superficial, confiaban. Y Cristo dice, no, esta justicia no va a salvar a nadie. Necesitas una justicia completa, perfecta, de amor perfecto, en pensamiento y deseo. Esta justicia no se encuentra en ninguna persona. Es la vida perfecta de Cristo. Es su vida de obediencia perfecta, de amor perfecto para con el Padre y para con su prójimo. Es el don de Dios, acreditada, puesta a la cuenta de los que creen en Él. Es el vestido de bodas, es el manto de justicia, es todos los argumentos en el mismo ministerio público de Cristo. Agarran en varios de las parábolas a los que pretendían entrar sin esta justicia, que tan solo Cristo logró, nadie más. Entonces toda la gente religiosa en todo el mundo que creen una mezcolanza, en parte sus obras, en parte sus buenas intenciones, en parte sus fallas y debilidades, y Dios es misericordioso. No, dijo Cristo, ¿qué? Si su justicia no sea mayor que esa, bajo ninguna circunstancia pueden ir al cielo.
Y esta justicia es recibida por fe. Es la justicia de la cual el capítulo 3 de Romanos habla, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Sí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de esta obra. Esto es ahora la vida de Cristo, acreditada a nuestra cuenta, para cumplir con la ley de Dios en nuestro lugar. ¿Quiénes irán al infierno? Todos y cada uno de los seres humanos que confíen en algo que no sea Cristo. Punto. Todos, sin excepción, todos van a la perdición. Y luego vienen estos textos, y con esto vamos a concluir. No se preocupen, ya se nos acabó el tiempo. Vienen estos textos en donde hay catálogos de pecados, como lo que vimos en Romanos 3, y hay una lista de pecados, y cada texto dice, no sean engañados, no sean defraudados, no crean estas mentiras, no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios. Y vienen listas. Fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los ladrones. Y la lista, ni estos, ni aquellos. Y la lista, en cada ejemplo, la lista es de personas que practican el pecado, que viven en pecado, nunca se han arrepentido del pecado. No han sido librados de su esclavitud. Siguen viviendo bajo el dominio y la esclavitud del pecado. No pueden ir al cielo, no van a ir al cielo, porque es más que perdonar, hay que cambiar la persona. A esto volveremos, esas personas que quieren seguir practicando el pecado. Acabamos de leer lo que está al final del libro. ¿Qué dice? Idólatras, mentirosos, su parte, la muerte. ¿No? Fuego, azufre, la muerte segunda, el lago de fuego, la Gehenna, la palabra técnica. Y no pueden ir al cielo los que siguen enamorados del pecado. No quieren ir al cielo, como vamos a ver. No creen que van a ir al infierno. Y sin embargo, no tienen la menor intención de ir al cielo. No pueden ir al cielo. Todos los no arrepentidos. De esto hablaba Cristo en Lucas. La torre se murieron en una catástrofe, un accidente, ¿no? En la construcción, en teoría. ¿Que eran más grandes pecadores? ¿Se acuerdan? No. Y todos ustedes que no se arrepientan, que no experimenten un cambio de mente, emoción y voluntad en cuanto al pecado, van a la misma perdición. Y luego la lista termina con esto. Es increíble esto. En la lista que estoy resumiendo aquí. Vienen estas personas que a la mera hora del fin se le acercan a nuestro Señor Jesús diciendo, en tu nombre hicimos milagros y exorcismos y lanzamos fuera demonios y profetizamos y ¿qué? Nunca nos conocimos. Apártense de mí, personas que nunca se habían arrepentido de su pecado, ¿no? Practicaban la maldad. Y les compara con personas que dicen, sí, Señor, Señor, y nunca hacen realmente la voluntad del Señor, personas hipócritas. Y es una muchedumbre de gente que no realmente hace la voluntad de Dios, que no se han sometido al señorío de Cristo. Es confiar en Él y entregarse a su señorío, que es un compromiso de obediencia de por vida, no a la perfección, y sin embargo es un compromiso para hacer su voluntad con nuestras vidas. Por lo tanto, multitudes de personas víctimas del evangelio light, del evangelio de creyentes carnales y otras tonterías y necedades, multitudes de los que han sido seducidos y engañados
por predicadores y mensajes falsos, incluyendo todas las sectas, van a llegar al día de juicio como estos, creyendo que están bien, y hipócritas de principio a fin, autoengañados incluso. Y dice Cristo, muchos me van a hablar así en aquel día. Señor, Señor. Y nunca tuvieron relación alguna con el Señor. Es invocar a Cristo como tu Señor, la promesa de salvación. Esto nunca lo hicieron, aunque profesaban. Y luego, la lista más discutida probablemente de la Biblia es el último punto aquí. Ok, hay más, pero con esto. Es este texto, escuchan. Este texto es de increíbles debates. Este es el texto que todos los partidos políticos en la Unión Americana, en Canadá, a lo largo y ancho del continente europeo, hasta los políticos que no creen ni una palabra de la Biblia, acudan a este texto. Y con esto vamos a concluir. Escuchen lo que dice el texto. El texto viene, el Hijo del Hombre viene en su gloria. Se sentará sobre el trono de su gloria. El fin, ¿no? Y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Y a los que estarán a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Todo este gran tema del día de juicio y el gran trono de juicio. Y vean ahora lo que sucede en el texto. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Y los justos le van a responder diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te sustentamos? Y sediento y te dimos de beber. ¿Cuándo vimos todo esto? ¿Cuándo te encontramos desnudo y te cubrimos y enfermo y en la cárcel? ¿Cuándo hicimos todo esto? Y escuchen lo que dice. Y los partidos políticos con esto pretenden justificar todos sus programas sociales de parte de gobiernos en todo el mundo. Citan este texto. Si te queda la duda de por qué yo dije que esto es el texto favorito de todos esos grupos, porque lo que ellos dicen es que la sociedad tiene que quitar de los ciudadanos que pagan impuestos y usarlo para hacer esto y promover el bienestar en todas estas formas, en todos estos sentidos. Y la gente sale aplaudiendo y creyendo que esto es tanto buenísimo para mí. Si a mí me están ayudando y tú estás pagando, para mí es buenísimo. Y te están obligando, pero a mí me lo están dando porque tú eres tan malvado que no me quieres ayudar. El gobierno te está obligando, te está forzando. Y eso es buenísimo porque hasta Cristo dijo que con esto vamos todos al cielo. Así. Oh man, how easy would this be if that was the case? ¿Qué tan fácil sería ir al cielo si esto fuera la enseñanza de este texto? ¿Qué tan fácil sería, no? Estaríamos tan sencillamente, estaríamos aquí, el culto terminaría el sermón en 5 minutos, estaríamos aquí regalando en el parque, en la calle, a todo el mundo aquí, para garantizar nuestra llegada al cielo. Oh no. ¿Qué es esto? Luego la contraparte. Cuando le preguntan, ¿cuándo vimos todo esto? El primer punto de debate es, como esto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeñitos.
me lo hiciste a mí. Esta parte nunca la incluyen en sus discursos políticos. El tema no tiene nada que ver con programas sociales para... No estamos en contra de nada de esto. Esto sale en YouTube y nos van a acusar de que, quién sabe. No estamos en contra, no. The Salvation Army, créanme, en los países del primer mundo, comenzando con Gringolandia, chequen las cifras, dan a estas cosas cantidades inconcebibles para hacer todo esto. Pero esto no es el tema de este texto. Y con lo que hacen no están salvándose, ninguno de ellos. No, dice. En cuanto a lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, los más insignificantes, pequeños, a mí me lo hiciste. El tema no tiene nada que ver con el mundo en converso, ni con el verdadero camino de salvación, nada. Y luego termina con los que no hicieron nada de esto, apártense de mí, el mismo texto. Y sobre esto nunca hablan. Deberían de pararse y decir, y Cristo dice, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Este texto viene inmediatamente después. La contraparte. Los que de este texto no van a... Yo supongo que traen Biblias que ni tiene el texto. Ya lo quitaron de su Biblia. Porque aquí encontramos algo diferente. Ahora concluyo con esto. ¿Quiénes son las personas aquí en la descripción? Escuchen con mucha atención. Comienza esto en una forma genérica con todas las personas que no amaron a Dios ni a su prójimo, no pueden ir al cielo. Así comienza la lista de puntos, ¿no? en la exposición. ¿No? Todas tantas personas preocupadas por las reglas hermenéuticas y de exposición. Por favor. Son primero los que no amaron a Dios ni a su prójimo. Eso es lo que dice Cristo al condenar a esas personas a la maldición eterna. Nunca fueron regeneradas, nunca fueron justificadas, nunca fueron cambiadas por Dios y como consecuencia vivieron egoístamente tan solo para sí mismos, tan solo para sus deseos, sus necesidades, sus intereses. Sí. En la religión de estas personas, ¿no? La religión egoísta del yo, vivieron así, según Cristo. Porque este tema es mucho más amplio de lo que acabamos de ver aquí. Escuchen, hay que concluir, pero escuchen, Santiago nos saca de cualquier duda y dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. La versión antigua, aquellos que saben hacer el bien y no lo hicieron, vivieron en pecado. ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Confirma todo lo anterior. Cuando una persona nace de nuevo, comienza a vivir ya no egoístamente, comienza a vivir ya no para el ego, ya no para el yo, ya no para satisfacer simplemente sus propios intereses. Pero con razón el evangelio popular hoy en día promueve todo eso. El evangelio de prosperidad va a la mano con la falsa interpretación de todo esto. Sí. Pero el punto es contundente aquí. Que estas personas, sin meternos en ningún detalle, comenzaron a mostrar que eran verdaderamente convertidas por el amor para con sus hermanos, los más pequeñitos. Así comenzó el cambio de Dios en estas personas. Antes aborrecían a los demás creyentes, ahora
según la lista de evidencias del nacimiento nuevo, el que no ama a su hermano está espiritualmente muerto y culpable del homicidio espiritual incluso, dice 1 de Juan. Y vemos estas personas que, no, yo voy a la iglesia para que me sirvan a mí. Yo voy a la iglesia para ser servido. Yo voy a la iglesia para por lo menos tener mi pequeño club de fans. Yo voy a la iglesia porque me agrada lo que predica el hermano fulano. Me cae bien. Y toda la lista de cosas. Y nada de amar, preocuparse por alguien que no sea yo. Nada de eso. Y se pone de por medio, hay una larga lista, este es el último que vamos a ver el día de hoy. Se pone de por medio este gran ejemplo de personas que profesaban ser creyentes, pero nunca hicieron nada para mostrar en la práctica un amor más allá del amor propio. Entonces su semejanza a Cristo cero, nada, nulo. ¿En cuál sentido fueron regenerados para ser transformados y hechos semejantes al que hacía todo esto? Pero ellos no hicieron nada, ni siquiera con los que decían ser sus hermanos y sus hermanas en la fe. Nada. Cero. Y Cristo dice, estos no son míos. Estas personas usaron su religión para disfrazar un sinnúmero de otros intereses, pero nunca me sirvieron a mí, nunca me amaron a mí, menos a los míos. Es una parte de por qué yo tengo un sermón que predicaba por muchos años sobre este texto en la Unión Americana. El que no amare al Señor Jesús. Este es el tema de si las maldiciones del libro de los Salmos son algo que se puede usar bajo el Nuevo Testamento. Es otro gran tema de debate. Aquí encontramos a Pablo usando la famosa anatema, condenado al peor lugar en el infierno. Escribe a los en la iglesia de Corinto y termina su epístola diciendo, los que no aman a de veras al Señor Jesús, y pronuncia la maldición apostólica, que sea anatema. Y la palabra maranatha, cuando el Señor viene, dando a entender que, y luego agrega, la gracia del Señor Jesús sea con todos vosotros, y el amor en Cristo sea con todos vosotros. Amén. Apela directamente a la realidad de gracia y amor que habría convertido a estas personas en personas capaces de amar a su Señor y amar a su pueblo. Así, el mismísimo asunto. ¿No? Entonces, ¿quiénes son los que irán al infierno? ¿Quiénes son? Son los que creen la verdad acerca del pecado. Son los que se han arrepentido del pecado. Son los que se han entregado a Cristo como su Señor. Son los que han buscado esta salvación. Han sido convertidas como niños, se han humillado, se han arrepentido, dando la espalda al pecado en todas sus dimensiones. Es algo progresivo y continuo que nunca termina en la vida cristiana. Son los que quieren seguir a Cristo y le están siguiendo como Señor y Salvador, confiando el 100% en lo que Él hizo para librarnos del infierno. Han experimentado el milagro de la gracia de Dios y se están ocupando en esta salvación. Sí. Entonces,
¿Nos vamos a librar del infierno nosotros, los que decimos ser creyentes aquí el día de hoy? Esa es la pregunta. Y tan solo tú puedes contestar. Tan solo cada uno puede contestar. Y comenzamos con, esto no es injusto. Luego es la pura bondad de Dios para salvar al universo entero, condenar a todos sus enemigos al infierno. Y el tema termina en la forma más sencilla posible. O entre todos los que estamos aquí, o todavía somos sus enemigos declarados. O por su gracia nos buscó, nos alcanzó y obró en nosotros y ahora hemos sido reconciliados con este Dios. Y tan solo por su gracia tenemos motivos para creer que vamos al cielo.